¿Qué tal? Muy buenos días. Esta semana vamos a contaros todos los secretos de una técnica milenaria procedente de la India. La han puesto de moda personas como Demi Moore o Gwyneth Paltrow. Y es que la portada del magazine Estar Bien habla este mes de la Ayurveda, que os enseñará a comer sano y a conseguir la estabilidad emocional esencial en los tiempos que corren. Conocernos mejor a nosotros mismos y obtener ayuda para dejar de fumar o aplacar los efectos secundarios asociados a la medicina tradicional son algunas de las ventajas de este método. Antes de esto, os traemos más cosas en el programa de hoy. Si se te hace corto, tienes más fórmulas de bienestar en nuestra web, en estarbien.com. Así que no te vayas, que comenzamos. Esta semana hablamos con Antonio Moar de Pregunting, el arte de preguntar. La carne es muy importante en nuestra alimentación. Con ella conseguimos una equilibrada dieta mediterránea. Te enseñamos a prepararla de la forma más saludable. Los artistas musicales también tienen que cuidarse. Conocemos a Mim, que nos dan sus trucos en clave musical. Descubrimos los secretos de la Ayurveda, una verdadera filosofía de vida. Una dieta equilibrada es esencial para llevar una vida sana y este equilibrio se consigue con un consumo variado de alimentos, ya que no existe un solo producto capaz de proporcionar todas las sustancias nutritivas. Por esto hoy vamos a hablar de la importancia de incluir la carne en nuestra alimentación. Buenos días a todos. ¿Qué podemos hacer para seguir una dieta equilibrada y completa? La carne juega un papel fundamental y por eso hoy nos hemos acercado al restaurante de María en Majadahonda. Acompañadme. Hola Sergio. ¿Por qué es tan importante el consumo de carne para nuestra salud? Bueno, yo creo que hay que consumir carne porque tiene un aporte de proteínas que otros alimentos no pueden dar y aparte contiene unos aminoácidos esenciales que son vitales para el cuerpo. ¿Vale? El 20% de la carne es pura proteína y esa proteína lo que aporta es aporte para mejorar el crecimiento, las defensas del sistema inmune y lo que hace ayuda a regenerar el tejido muscular, ¿vale? ¿Cuántas veces a la semana deberíamos consumir carne? Un aporte ideal en una dieta equilibrada sería entre 3-4 veces a la semana, ¿vale? Una ración quiere decir más o menos unas 100-125 gramos. ¿La carne mejor en la comida o en la cena? Se recomienda que sea en la cena, para evitar el consumo de hidratos de carbono. Si es una carne abundante lo que vamos a comer, mejor en la comida. Pero en la cena lo que se recomienda es algo ligero, con poca grasa, por ejemplo una pechuga de pavo, pechuga de pollo a la plancha. ¿Y cómo recomiendas prepararla? Pues como he dicho antes, evitar salsas, evitar que sea grasiento, a la parrilla o a la plancha, con un poquito de sal, siempre es ideal. ¿Qué tipo de carne es más saludable? A ver, todo tipo de carne tiene sus propiedades y es bastante saludable. Por ejemplo, la carne de cerdo tiene omega 9, la carne de vacuna también es... Hay un falso mito en la carne vacuna que se dice que tiene mucho que ver con las enfermedades cardiovasculares. Y hoy en día lo que se hace con esas reses, se le da una nutrición, una alimentación de pasto únicamente. Lo que hace es disminuir el ácido graso intramuscular y el colesterol. Entonces, por ejemplo, la carne argentina, el omega 3 viene muy bien para proteger el corazón, ¿vale? Y aparte tiene otras propiedades como es el zinc, el hierro, que sirve como antioxidante. Estupendo. Y por último, Sergio, ¿qué carencias podemos sufrir si prescindimos de la carne? Pues al prescindir de la carne lo que hacemos es privar al cuerpo de ciertas vitaminas, tanto como he dicho antes el hierro o la vitamina B12, ¿vale? La vitamina B12 es muy importante para el sistema inmunológico, para el sistema nervioso y para el cerebro, ¿vale? Incluso para la creación de la sangre. Además de saludable, resulta un auténtico placer para nuestro paladar. Nos vemos en el próximo consejo. El optimismo se puede aprender, es más, se debe practicar y desarrollar. Perder el tiempo en quejarse es la mejor forma de no hacer nada. Ni hay que obviar lo bueno, ni debemos dar, por supuesto, cosas de las que debemos alegrarnos y celebrar. Agradecer y valorar lo que tenemos es una forma de desarrollar la energía vital que te proporciona el optimismo. Nuestra mente nos trae recuerdos pasados, el conocimiento del presente y la imaginación del futuro. Realizar estos tres procesos mentales con un enfoque optimista es una de las claves del bienestar. Aunar en un libro las últimas investigaciones científicas de la Universidad de Harvard, la Universidad de California
y en el concepto de optimismo inteligente de Martin Seligman, padre de la psicología positiva, es una buena base de este interesante libro. A través de la reflexión, de historias, de consejos útiles y de ejercicios prácticos, este libro nos conduce por la senda de la reilusión. El autor nos transmite la pasión que llena su vida, la ilusión por el trabajo bien hecho, el valor del ocio de calidad, la esperanza en el futuro o el valor del agradecimiento y del esfuerzo, y nos enseña a impregnar de disfrute y amor todo lo que hacemos. La música siempre ha estado presente en diversos aspectos de la sociedad. Uno de los más importantes es en el estilo de vida que una persona adopta. Por ejemplo, los cantantes, que además de dedicar su vida a cantar, tienen que llevar un estilo de vida saludable para que a la larga esta profesión no pase factura. Jóvenes con ganas y buena voz, y es que están ya arrancando su disco. Les hemos interrumpido en su ensayo para que nos enseñen cuál es su trabajo, es decir, cómo entienden la música como su filosofía de vida. Lo pasado pasó y este cuento acabó, como acaba el invierno. Ahora no hay soluciones, el viejo perdón disfrazado del nuevo. Ellos son MIM, formado por Kim y Mary. Tras mucho tiempo de esfuerzo y trabajo, presentan su LP. Tantas veces pinté sobre el mismo papel. La música es una filosofía de vida, es una manera de entender el mundo también socialmente, incluso la forma de entender incluso las relaciones y todo, ¿no? Tienes que mantener bastante el equilibrio entre el cuerpo y la mente para poder llevar esto bien. Hay consuelo. Filosofía de vida, la cual comporta pues cuidarse mucho a nivel de salud y sobre todo pues eso, estar muy concentrado en tu trabajo, ¿no? La música y el ser cantante conlleva todo un proceso de técnica a nivel vocal y físico para que el trabajo sea efectivo. En este sentido, ¿cómo os cuidáis? Ni un minuto más para olvidar mis sueños vacíos por ti. Sobre todo como instrumentista, pues el tema de tendinitis, hacer muy bien calentamiento en lo que son muñecas, manos. Y bueno, y evitar eso, o sea, a veces llevo muñequera también, porque a veces noto un poco, ¿no? Pues que tengo la mano cargada, sobre todo al tocar la acústica, ¿no? Respecto a la voz, un poco lo que dice Kim, ¿no? El tema de protegerse la garganta es muy importante, no tomar bebidas ni muy frías ni muy calientes, la alimentación, pues eso, cuanto más sana sea tu vida, mejor lo llevas, ¿no? A pesar de estos cuidados en los que se emplea a fondo, Mim tiene claro que la clave de su éxito está basada en el bienestar y el estar bien con ellos mismos. Yo siempre he dicho que este mundo te lo puedes tomar un poco de dos maneras, ¿no? O del lado romántico o del lado menos romántico. Para mí, la fórmula es simplemente que te guste lo que haces, que no te importe sacrificarte, porque lo que sí que es cierto es que no es un camino de rosas siempre, hay una parte de sacrificio muy grande. Dormir, tocar, sobre todo descansar, cuidarte mucho de la alimentación. Si dispones de horas de hacer deporte, pues intentar, ya no solo físicamente, sino mentalmente también para desconectar, pues nadar o irte un rato a correr. Ni un minuto más para olvidar mis sueños vacíos por ti. No quiero volver a recordar aquellas cadenas que ahogaban mi alma entre tus mentiras. Y ahora tu verdad es la soledad que has llamado a gritos sin verla venir. Ya no hay vuelta atrás, la realidad me empuja a alejarme de aquí. Ni un minuto más para olvidar mis sueños vacíos por ti. No quiero volver a recordar aquellas cadenas que ahogaban mi alma entre tus mentiras. Y ahora tu verdad es la soledad que has llamado a gritos sin verla venir. Ya no hay vuelta atrás, la realidad me empuja a alejarme de aquí.
Hace un año estábamos con Antonio Moar hablando del arte de preguntar. El concepto lo denominaba pregunting. Y hoy tenemos el libro Pregunting, el arte de preguntar. Antonio Moar, bienvenido. Buenas tardes. Oye, ¿qué has querido trasladarnos con esto de hacer un libro con este título tan sugerente? Pues la verdad es que te agradezco la pregunta porque me gustaría un poco explicar lo que el libro es y también lo que el libro no pretende. Este libro intenta impulsar un cambio de actitud en personas y en profesionales. Y tanto la versión personal como la versión profesional. Y lo hace sin un objetivo de ayudar a la gente a preguntar mejor, sino básicamente de conseguir inocular en todos los lectores esa tendencia o actitud a mirar la vida desde la pregunta, mirar la vida desde un planteamiento más en general cuestiones que no tanto en dar información. Ese es un poco el objetivo del libro, es hacer un pequeño cambio de actitud o intentar un pequeño cambio de actitud. Vamos a hablar de algunas cosas relacionadas con esto del arte de preguntar y por ejemplo, en la infancia es cierto que la educación hace que los niños estén más preocupados por hacer exámenes, por responder a preguntas, más que plantearse preguntar. ¿Cómo lo interpretas y qué te sugiere esto? Bueno, yo contaré una maldad que hago habitualmente con mis alumnos y es hago los exámenes basados en preguntas, es decir, les evalúo en función de su capacidad para generar preguntas sobre la temática de la que les estoy examinando. No les gusta. Voy a avanzar que normalmente me ponen mala cara y dicen que prefiere que yo haga las preguntas y ellos las respuestas. Pero como todos sabemos, para hacer buenas preguntas, para hacer preguntas, dijéramos, potentes, poderosas y sobre todo que reflejen con el grado de conocimiento que tenemos en una determinada materia, creo que no hay ninguna alternativa mejor. Por lo cual, habitualmente, Santiago, hago lo de, por favor, háganme ustedes una pregunta y yo les pondré la nota en función de la pregunta que me hagan. Está bien, o sea, pones nota en función de la pregunta que te hacen. Correcto. Bueno, para los niños fundamental. Me imagino que tienes alguna anécdota que cuentas en el libro, además, muy curiosa, sobre cómo un padre o una madre, a propósito de una situación determinada, puede solo con preguntas, pues, si no regañar, por lo menos hacer reflexionar al hijo. Cuéntanos la anécdota. La verdad es que mi padre, y lo viví en primera persona, tenía tendencia a hacerme preguntas para llevarme un poco a un razonamiento que me hiciese darme cuenta de que había un comportamiento que no era el correcto. Entonces hacía básicamente esto. Me hacía 5 o 6 preguntas en las que me obligaba a ser consciente de que aquello no era el pacto que teníamos, que aquello no era el comportamiento que habíamos entre los dos, dijéramos, establecido como el correcto, y por lo tanto me venía a preguntar, ¿crees que estás haciendo esto bien? Yo normalmente me echaba para atrás y sin decirme absolutamente nada de lo que tenía que hacer, me generó dijéramos, un pequeño castigo. Bueno, pues échame un cable con esto. Viene nuestra hija, nuestro hijo, un día adolescente, un poquito tarde, en un momento dado. ¿Qué 3 o 4 preguntas le podría hacer para que reflexionara, sin poner mucha mala cara? Vamos, por ejemplo. Pues yendo a la anécdota en concreto, mi padre me preguntaba ¿a qué hora llegaste ayer? Y yo le contestaba, pues papá, llegué a las 4 de la mañana. ¿Y a qué hora habíamos quedado? A las 10. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. ¿Esto era lo que habíamos pactado? Yo ya estaba completamente fuera de, digamos, ya estaba en el ring, completamente esquinado ya. No, y entonces a partir de ahí él iba construyendo. ¿Y qué castigo crees que te mereces? Pues no salía al día siguiente, entonces le vas, digamos, vas ¿cómo voy a comprobar que efectivamente? Bueno, las preguntas es un mundo. Cuando uno realmente pregunta lo que debe preguntar es extraordinario, pero también imagino que uno tiene que estar muy pendiente de lo que es una escucha activa, ¿no? ¿Cómo se relaciona la pregunta correcta con el saber escuchar, esperar, es decir, eso que cuentas, esos bloqueos que hay en las preguntas, ¿no? Tenemos fundamentalmente 3 tipos de bloqueos. Los seres humanos bloqueamos generalmente al emisor, interrumpiéndole, generando nosotros el protagonismo. En fin, tenemos un segundo bloqueo que es el intelectual, que nosotros, dijéramos, tenemos interiormente, permanecemos impasibles, pero dejamos de escuchar, hacemos una rotura interna en lo que sea la capacidad de escuchar al emisor. Y por último, a veces en un tercer paso elegimos malos momentos, malas situaciones e incluso en momentos poco oportunos. Entonces, cuando somos capaces de controlar estos 3 tipos de bloqueos y somos capaces de tener una disciplina para estar completamente orientados a lo que nos están contando, el emisor lo nota. Y por lo tanto generamos una inversión en la relación, así como una mejora en la capacidad para conseguir información. Estos 2 son los grandes pilares un poco que yo intento transmitir. Cuando haces una pregunta, inviertes en la relación, consigues información. O sea, me estás diciendo que hay veces que es bueno preguntar simplemente para que la persona que va a recibir la pregunta se sienta, digamos, atendido.
En relaciones personales, por ejemplo. Volvamos al caso de los hijos. Necesitan una cierta atención los hijos. Muchas veces tus hijos pequeños, tú ya sabes las respuestas. Pero eso no quita que no hagas determinadas preguntas, porque lo que quieres es que él note, sienta esa sensación de que estás pendiente de él y que él te interesa de forma extrema. Vamos a irnos al mundo de la empresa. Es decir, ¿cómo una buena estrategia de preguntar se puede aplicar en el mundo empresarial? Bien, yo en la empresa lo que noto habitualmente en mi trabajo diario es que tenemos una cierta tendencia a intentar dar valor siempre con las respuestas. Y muchas veces necesito conseguir de un equipo, conseguir de un colaborador, conseguir de mi propio jefe una actitud de excelencia profesional. Necesito replantearme las cosas, necesito cuestionarme qué estamos haciendo bien y si lo estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y para eso necesito un cambio de actitud. No necesito explicar lo que pasa, necesito explicar qué no está pasando de lo que me gustaría que pasara y qué otras alternativas hay a la forma actual de proceder. Esto es un poco para mí lo que dan las preguntas, ese replanteamiento continuo que nos ayuda a mejorar. O sea que desde el punto de vista empresarial quien pregunta dirige, ¿no? Efectivamente. Bueno, oye, vamos a hacer una figuración con esto de las preguntas, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta, la reina de las preguntas? O dicho de otra forma, tienes una anécdota muy curiosa que nos obliga a recapacitar sobre lo que es nuestra propia vida con una sola pregunta que nos podemos hacer a nosotros mismos. Explícanos un poquito esto. Pues tengo una anécdota en el mundo personal y una en el mundo profesional. Cuando actuamos, como dijéramos, en nuestra vida personal, siempre me he preguntado si me encontrase a mí mismo, o si se encontrase usted con la persona que será dentro de 30 o 40 años, o sea, con usted mismo dentro de a los 80 años, en esa primera conversación que tendría usted con usted mismo, pero en dos momentos diferentes de su vida, ¿qué le preguntaría? ¿Qué le preguntaría a su yo dentro de 80 años? Claro, es muy importante que usted me diga de qué querría hablar con él. Y la pregunta va por ahí. Ya no tanto por la pregunta en sí, sino de qué tema le gustaría hablar. Es una importante reflexión que además que le invito, hagamos todos. Es decir, pues ustedes desde casa pregúntense qué se preguntarían si se encontraran, si pudieran viajar en el tiempo y encontrarse. Pues no es una pregunta fácil, la sensación, voy a pensar acerca de ello. Tony, de cara al crecimiento personal, hemos hablado un poquito de empresa, del mundo de las relaciones personales. En el mundo, por ejemplo, de las relaciones padres-hijos está claro, ¿no? En el mundo de las relaciones de pareja, ¿te adentras un poquito en las preguntas, en el pregunting? Sí, y me adentro fundamentalmente porque creo que el diálogo es el agua de la vida. Creo que las relaciones de pareja se basan, sin ser un especialista en el tema, se basan en una relación muy abierta a nivel de diálogo. Las preguntas son la herramienta perfecta, muchas veces para saber exactamente lo que necesitas saber o incluso para mostrar ese interés del que hablábamos antes. Es decir, yo creo en el diálogo en la pareja, que sé que tú también comentas en tu libro, y que para mí está muy ayudado y muy facilitado por esa capacidad que vamos desarrollando para hacer las preguntas adecuadas en los momentos oportunos. Hay alguna anécdota muy curiosa de un presidente americano en relación a que muchas veces cuando se nos pregunta algo se nos exige o sí o no en la respuesta y a veces uno tiene que dejar que responda. Cuéntale la anécdota que es muy graciosa. La verdad es que Abraham Lincoln, cuando era presidente de los Estados Unidos, cuenta la leyenda que un periodista norteamericano le preguntó si sería capaz de, en sus explicaciones a las preguntas que le hacían los periodistas, contestar con un simple sí o no. Claro, Abraham Lincoln, en aquel momento, muy pausado, muy moderado, le indicó que él era el presidente de los Estados Unidos y que muchísimas veces el sí o el no daba suficiente explicación. Entonces, como vio que el periodista seguía poniéndole una cara de esto no me convence, dijo, mire, le voy a ilustrar con un ejemplo. Déjeme que le haga yo como presidente una pregunta a usted, si me da usted el compromiso de que contestará simplemente sí o no sin explicar nada después. El periodista le dijo, intentando lógicamente cumplir su objetivo, que por supuesto, que le podía hacer la pregunta que él quisiera, que él contestaría simplemente sí o no sin aclarar nada más. Y entonces Abraham Lincoln, muy afilado, le preguntó, ¿ha dejado usted de pegar a su mujer? Claro. Nótese que el periodista no pegaba a su mujer. Claro, si contestaba que sí, era que la estaba pegando. Y si contestaba que no, es que seguía haciéndolo. Entonces el periodista se enrojeció
Y dijo, no hace falta, a partir de ahora puede usted contestar con toda la información que necesite. Oye, ¿existe una técnica o algún ejercicio práctico que se pueda hacer desde casa para practicar el arte de preguntar? Porque, bueno, hemos contado anécdotas con los hijos, con familiares, es decir, ¿qué aconsejas? Porque me imagino que esto es echarse y empezar a preguntar, pero con cierta gana de saber la respuesta, ¿no? No con ánimo de someter a un interrogatorio a nadie, claro. Desde luego. Santiago, yo la primera vez que hablamos tú y yo de este concepto del pregunting, quise ser muy explícito en este primer cambio de actitud. Y lo sigo siendo, quiero ser tenaz en el sentido de aprender a preguntar. Para mí es la segunda fase. Primero necesito cambiar de actitud, ver la vida desde el mundo, dijéramos, de las preguntas. Cuando me acerco a una persona con objeto de darle información, de relacionarme con ella, de mejorarla profesionalmente, intento siempre hacerlo desde la vía de la compartición, de compartir con ella. Y esto me lo da la pregunta. Cuando intento abrir una relación, hago exactamente lo mismo. Entonces, sí que es verdad que invito a los oyentes, a los telespectadores, a que de forma poco tímida intenten colocar las preguntas en su vida. Cuando entran en casa, cuando hablan con sus hijos, cuando hablan con su jefe, intenten plantear esa información que quieren dar, ese valor que quieren aportar desde una pregunta. Cuando empiezas a oír habitualmente la frase, oye, buena pregunta, empiezas a estar en la línea de trabajo. Sí. Tony, hay preguntas que no necesitan ser respondidas, ¿no? Absolutamente. Hay preguntas que se hacen y la propia pregunta creo que aclara perfectamente el objetivo que hay detrás. Y muchas veces también, para decirlo de alguna manera, el silencio es una respuesta. ¿Y podemos preguntar preguntas? Y podemos preguntar preguntas, efectivamente. De hecho, la pregunta relacionada con la anécdota que hablábamos antes de ¿usted qué le preguntaría a la persona que sería usted dentro de 80 años? Es una pregunta sobre una pregunta. Oye, la madre de todas las preguntas, ¿cuál es la pregunta que te resuelve todo o que te puede ayudar en una mayoría de las ocasiones a resolver problemas? Déjame que dijéramos que es una pregunta sensacional. No hay una pregunta yugular. Siguiendo a Arno Penzias, que es un premio Nobel de 1978 de física, que hablaba mucho de este concepto, a mí me gusta mucho, que es la pregunta yugular. Creo que en diferentes situaciones, en diferentes momentos de la vida, una pregunta puede pasar de ser crítica a ser una pregunta intrascendente. Entonces, no hay esa pregunta. Y vuelvo un poco a lo que comentaba anteriormente. Creo en esa actitud. En lo que confío es que este libro sirva para que, dijéramos, despertar en las personas un deseo de ser más preguntón y no tanto una persona con todas las respuestas. Tony, ¿te has echado de menos alguna pregunta en esta entrevista? Esta pregunta me encanta ya de por sí, porque fíjate que te orientas hacia mí y quieres un poco que yo pueda explicar aquí en esta entrevista cuáles son mis objetivos. A mí me encanta una frase que decía Albert Einstein, y el gran maestro, como siempre, tan criteriada, y es que si me dieran una hora para resolver un problema del que dependiese mi vida, gastaría 55 minutos en averiguar cuál es la pregunta correcta para ese problema. Porque una vez supiese la pregunta, tardaría, dice Einstein, 5 minutos en resolver el problema. Una buena respuesta. Ya lo saben ustedes. Pregunting de Antonio Moar. No se lo pierdan y pregunten. Gracias, Tony. Gracias. El autoconocimiento es uno de los ejercicios más complicados a los que puede someterse el ser humano. Alcanzarlo facilita la vida, pero no solo desde el punto de vista mental, sino también físico. Lograr esa sabiduría requiere práctica, y más en Occidente, ya que la tradición no ha incorporado demasiadas técnicas contemplativas o de meditación. No ha sido así en Oriente, donde existen disciplinas muy variadas de este tipo. Desde hace un tiempo se ha puesto de moda, sobre todo por boca de algunos famosos, una de estas filosofías, el Ayurveda. Demi Moore, Cindy Crawford, Gwyneth Paltrow y en España Miguel Bosé hablan maravillas de este método. Pero ¿qué es realmente? El Ayurveda es un sistema completo para cuidar la salud y la belleza, basado en la premisa de que cuerpo, mente y alma son todo uno. Se le considera la ciencia de la vida o de la longevidad. La Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido como un sistema tradicional médico, y en la India existe la posibilidad de graduarse como médico ayurvédico. En definitiva, el conocimiento íntimo y analizar al individuo en su conjunto, no sus enfermedades, son las claves de esta técnica. Y hoy nos despedimos con una cita del escritor español Miguel de Cervantes, que dice:
El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Con esto os decimos adiós por esta semana, pero si queréis seguir conectados, podéis encontrarnos en estarbien.com o en nuestra página de Facebook. Nos vemos la semana que viene. Adiós.